Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que está relacionado a hablar en público. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la oportunidad de quedar mal y no poder decir lo que sentimos y lo que pensamos en una reunión? Es muy importante hablar sobre este tema y sobre todo, mira, me voy a quitar los lentes porque estos lentes hacen que me distraiga y pierda la oportunidad de contactarme contigo. Entonces, lo que nadie hace y lo que nadie nos dice a la hora de hablar en público es lo siguiente. Lo único que debemos hacer cuando hablamos en público es hacer uso de los sentidos de las personas. Es decir, puede ser, como te mostré en un momento, el uso de un objeto para captar su atención, o también puedes utilizar un fondo musical, como lo hacen muchos artistas, muchos conferencistas. Antes de presentarse ponen una música que los impacte, que suene, que tenga un ritmo pegajoso y facilite el camino para obtener su atención. Lo tercero que también puedes hacer, uno, ya hemos visto el objeto, dos, sentido auditivo, música de fondo, y algo que yo también utilizo en este punto número 2 es combinar canciones clásicas o instrumentales que lleguen a transmitir emociones. Es decir, tengo un público a los cuales me estoy dirigiendo y pongo un mix de canciones y cada fragmento de esta canción interpreta un sentimiento o una emoción. De tal manera que les digo, cierren los ojos, vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a oír. Y es ahí donde empieza a sonar toda esta gama de música o temas instrumentales que tienen dentro un contenido emocional, música. Entonces pasa un minuto de haber hecho eso, abran los ojos y empiezan a diferenciar diferentes sensaciones. ¿Qué significa eso? Les pregunto, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál tema te ha llamado la atención? ¿Qué sonido te ha impactado? Y ellos me dicen, no, me gustó el que estaba más alegre, o me llamó la atención el que estaba triste, de tal manera que ya están describiendo sus emociones. Recuerda, ¿por qué hacemos esto? Es necesario tomarnos tiempo en verificar esto por una sencilla razón, de que las personas que están ahí tienen la necesidad de hablar. Y cuando nosotros estamos parados enfrente de un público, un auditorio grande, tenemos el principal problema, y eso es lo que nos genera miedo, es que todos los ojos están mirándome. Entonces yo me siento propenso, vulnerable. Pero cuando yo desvío esas miradas hacia un objeto o hacia las mismas personas que están participando del evento, reduce esa tensión, reduce esa ansiedad. Y algo adicional, cuando nosotros tenemos algo en la mano, como puede ser, ya he visto los lentes, puede ser también un corrector, un lapicero, algo, te vas a dar cuenta que cuando una persona está hablando, ya sea esté cogiendo un micro o esté dictando clases y se siente nervioso, es importante canalizar esos nervios a través de un objeto. Esto nos va a permitir canalizar esa sensación, esa ansiedad. En vez de estar moviendo tus dedos, tamborillando la mesa o simplemente no saber qué hacer, dónde meter tus manos, ten un objeto ahí presente, de tal manera que mientras tú hablas simplemente estás jugando y tus manos se mantienen ocupadas. Es una forma muy sencilla, muy básica de cómo canalizar esa ansiedad. ¿De acuerdo? Correcto. Ya tenemos esto. Tercer punto que no puedes perderte. Uno, hemos dicho que eran objetos personales. Objetos que puedes utilizar. Imagínate, en alguna ocasión saqué una manzana. Una manzana, mira, manzana y lado pequeño. No, saqué una manzana y les dije, miren. Pero antes de sacarles la manzana, lo que se me ocurrió fue, cierra los ojos, imagina una manzana. ¿Qué color es? ¿Qué sabor tiene? Ya lo tienes. ¿Qué estás haciendo? Estás percibiendo algo. Y saqué la manzana. Fíjate, se parece a esta y casi el 80% del público asistente coincidió en ello.
¿De acuerdo? Objeto. 2. Uso de sus sentidos. Uso de los 5 sentidos. Algunos autores manifiestan que hay 8 sentidos, pero es un tema aparte. El día de hoy vamos a hablar de los 5 sentidos que nos ayuda a mantener o captar la información del público que nos está escuchando. ¿De acuerdo? Número 1, entonces hablamos de los objetos. 2, del sentido auditivo. Y tercero, que es muy importante, hacer uso de su razonamiento. Lógicamente no es un sentido, pero nos va a servir muchísimo para captar la atención. Y normalmente empiezo yo mis talleres y mis charlas con una frase que dice así: desde el instante del nacer soñamos y solo despertamos y morimos. Entre visiones y fantasmas vamos. El bien seguro por el mal dejamos y hambrientos de vivir jamás vivimos. Desde el instante del nacer soñamos y solo despertamos y morimos. Manuel González Prada en su librito Minúsculas. ¡Wow! La gente se queda. Y la frase que más les gusta es: el bien seguro por el mal dejamos y hambrientos de vivir jamás vivimos. Entonces, estas frases me permiten captar la atención del público al cual me estoy dirigiendo. Normalmente utilizan frases. Ya es un tema pasado de moda. Hoy en día tienes que hacer uso de tu memoria, de tus recursos. Y uno de los recursos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros es el simple hecho de memorizar poemas o historias. Eso es lo que llama la atención, eso es lo que conecta con las personas y eso es lo que nosotros debemos impartir, proyectar y sobre todo regalar a la gente que nos escuche. De tal manera que, presta atención, cuando yo digo la clásica y lo que me molesta y me aburre muchas veces, entran a una conferencia y dicen: muy buenas tardes, ¿cómo están? Por favor. Y otra también, entran y empiezan a saludar: buenas tardes, señor director, señores profesor. No, ya no. Lo correcto es que empieces en completo silencio, entras, coges el micro o si tienes voz alta, empiezas y dices: desde el instante del nacer soñamos y solo despertamos si morimos. Y continúas. Eso permitirá que la gente capte lo que estás diciendo. Recuerda, para mí, cómo organizar un discurso fácil, sencillo, tiene 3 pasos. El primero es el contacto. Es ese primer momento, que puedes empezar, como ya te dije, haciendo uso de sus sentidos. Primero, un objeto a nivel auditivo o a nivel verbal. Entonces, empiezas con esto y lo primero que vas a hacer en ese contacto es reducir la atención de tu público y tuyo también. Es decir, tú entras nervioso y disminuyes cuando cambias el foco de atención. Te genera ansiedad, te genera miedo cuando tú eres el foco de atención, pero cuando utilizas recursos para distraer, como era el ejemplo de los lentes, captas, distraes la atención y reduce tu miedo. ¿De acuerdo? Y en ese primer contacto también es muy importante conectarte con tu público. ¿Cómo? Dándole la mano. ¿De acuerdo? Saludando. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por tenerte aquí. Puedes hacer algunas preguntas. ¿De acuerdo? Primer paso entonces para organizar un pequeño discurso o exponer: contacto. Luego viene el encuentro, que es el segundo punto, donde tú recién puedes desarrollar tu tema. Pero yo te sugiero algo en ese encuentro: sistematiza. Para el cerebro es mucho más fácil obtener información cuando está sistematizada, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces, la mente se queda con ese contenido. Y finalmente tenemos la parte del colofón, la parte final, que particularmente yo le llamo pacto. Es decir, contacto, encuentro y pacto. Y el pacto no es otra cosa que el cierre que vas a hacer. Muchos especialistas manifiestan que las personas que escuchan una charla, una conferencia, un discurso, los 5 primeros minutos se les queda en la mente
y los últimos 15 minutos. De manera que puedes cerrar tu conferencia, exposición o charla con esos 5 minutos finales. Pero ojo, son de 5 a 15 minutos finales, ¿de acuerdo? Y en esos 15 minutos finales lo puedes hacer contando una historia. Como por ejemplo la que utiliza Yoko Kenji Díaz cuando dice, resulta que estaba un hombre y una mujer en una pizzería, decidieron llamar a la tienda, pidieron una pizza, al cabo de media hora llega la pizza, abren una caja, el señor paga el dinero, entra a la caja, la abre y se da cuenta que dentro de esta caja hay 15.000 soles. Y de esos 15.000 soles, su pareja, la mujer, le dice, oye, son 15.000 soles, tenemos que quedarnos con ese dinero. Y el hombre le dice, no, si algo me ha enseñado mi papá es a ser honesto. Ese dinero no es nuestro, hay que devolverlo. Y la mujer le dice, pero ¿cómo vas a devolver? No importa, yo soy honesto y lo voy a devolver. Y así fue. Regresó a la pizzería, se encontró con el administrador, le entregó el dinero y el administrador le dijo, señor, usted es una persona muy honesta, por favor permítame que toda la prensa y todas las noticias, todos los noticieros cuenten su historia. Y el señor le dijo, no, yo no quiero nada de eso, olvídese eso, deme mi pizza y yo me voy. Al cabo de 5 minutos le dice, señor, por favor, yo insisto, todo el mundo tiene que enterarse de lo que usted ha hecho. Y él le decía, ¿sabe qué? Venga. Imagínese que yo diga que estaba en un hotel con una mujer que no es mi esposa, pedí una pizza y me llegó 10.000 soles. Por favor, no, ahorres ese cuento, deme mi pizza y yo me voy. Yo pregunto, ¿ese hombre era honesto, sí o no? Muchos dirán, sí era honesto, otros dirán, no era honesto. Pero sinceramente aquí hay dos cosas. Honestidad. Este hombre era honesto, sí era honesto. ¿Por qué? Porque la honestidad habla de lo que yo hago cuando todos me ven. E integridad habla de lo que yo hago cuando nadie me ve. Este hombre era honesto, pero no era íntegro. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado. Mi nombre es Jorge Aslla. Si desean, suscríbanse. No si desean, suscríbanse a mi canal. Los quiero mucho y levántate y anda. Nos vemos.